Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos. Qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy llegando hasta ustedes con mucho entusiasmo, con mucha alegría, para compartirles el episodio número 43 de la serie La Paternidad de Dios. A este episodio lo he titulado El Padre y la Parábola de los Talentos. Siempre cuando hablamos de la parábola de los talentos, pensamos en esta responsabilidad de recibir dones, de recibir encomiendas y, por qué no decirlo, de recibir precisamente dinero. Sin embargo, aunque muchos hoy en día han hecho énfasis utilizando esta parábola para hablar acerca de dinero, lamentablemente muchos tergiversan las escrituras y utilizan textos fuera de contexto para usarlos como pretexto. Tenemos que entender lo que es una parábola. Y obviamente cuando se habla de una parábola, estamos hablando de algo que no es literal. Sin embargo, la explicación nos va a llevar a un sentido, a un propósito por el cual Jesús utilizó esta parábola. Es importante señalar precisamente que aquellos que hacen énfasis en el dinero cuando hablan de la parábola de los talentos, nos están mostrando lo que hay en su corazón. Porque si en tu corazón hay el deseo por las riquezas, pues obviamente ahí está tu tesoro. Pero si cuando se te habla de la parábola de los talentos, tú te imaginas el reino de Dios, tú te imaginas las bendiciones, los dones y todo lo que Dios nos ha dado a través de su salvación, a través de su Santo Espíritu. En este sentido, tu enfoque no está en el dinero, sino en las cosas espirituales, aquellas que no se pueden comprar con dinero. Entonces, cuando leamos y estudiemos la parábola de los talentos, quitémonos de la cabeza la idea de pensar que está hablando de economía. En este sentido, entendamos que cuando Jesús habla de la parábola de los talentos, solamente está haciendo una narración breve, una narración donde explica brevemente, utilizando símbolos, una enseñanza especial para el momento. Es decir, en una narración breve utiliza símbolos el Señor para explicarnos cosas muy profundas que se están viviendo en el ámbito espiritual, como en el ámbito social o en el ámbito personal. Las parábolas no solamente eran para aquel tiempo, sino también para este tiempo. Entonces, la parábola de los talentos no necesariamente tiene que ver con dinero. Solamente es un símbolo hablar de talentos. Pero la realidad es que la parábola de los talentos nos habla de cosas todavía más especiales, más poderosas, pero también de mayor responsabilidad. Veamos lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 25, versículo 14 al versículo 30. Dice la Escritura en el nombre poderoso de Jesús: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dicho sea de paso, cuando Jesús da a conocer esta parábola,
ya había compartido otras parábolas acerca de los tesoros, acerca también de lo que verdaderamente vale. No solamente utilizó parábolas, sino también sermones para demostrarle a su pueblo la importancia de poner la mirada en las cosas de arriba. En la Reina Valera, el nombre de este mensaje en Mateo 25 es la parábola de los talentos, pero hay otra versión que la llama la parábola del siervo negligente, y es ahí donde quiero enfocarme y dirigir este mensaje a aquellos que lamentablemente están siendo negligentes con su responsabilidad y su llamado ante Dios. Como leía el versículo 14, este hombre se fue muy lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es decir, a cada siervo le entregó un bien, le entregó un talento, le entregó un recurso. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Qué interesante que al que podía llevar 5 le entregó 5, al que tenía la capacidad de llevar 2 le entregó 2, y al que solamente tenía la capacidad de llevar 1 le entregó 1. Esto es muy interesante y muy relevante, porque Dios nunca te dará una responsabilidad que tú no puedas llevar, o en otro sentido, Dios jamás te dará una carga que tú no puedas sobrellevar. Es como que usted le entregara una tarjeta de crédito a un niño de 5 años, o le entregara $100 para que se compre lo que quiera. Se va a comprar dulces, se va a comprar golosinas, juguetes, qué sé yo. Va a malgastar ese dinero. Entonces, esta parábola es para que también tú y yo reflexionemos en lo que Dios nos está entregando, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, así como Jesús se ha ido para luego regresar, aunque algunos dicen que Jesús nunca se fue, porque Él está con nosotros y en nosotros. Pero es interesante esta figura porque estamos hablando también del corazón del Padre. Él volverá y nos pedirá cuentas de todo aquello que nos dio. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, es decir, trabajó esos talentos, negoció. ¿Cuál es el negocio de Dios? Aquí hay un punto muy importante. Cuando Jesús declaró a sus tutores, a José y María, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuál es el negocio del Padre? La salvación de la gente, salvar este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando dice negoció con ellos, pensemos en el negocio de Dios. Si tú eres salvo, tú tienes que salvar a muchas almas. Dice más adelante, y ganó otros 5 talentos. ¿Cuántas almas has ganado para Jesús en lo que llevas de cristiano? Valdría la pena preguntárselo. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando la Escritura dice dinero, no se imagine monedas de oro o de plata, más bien piense en los recursos de Dios, en lo que es la moneda del reino. La moneda del reino tiene que traducirse en bienes espirituales. Y escondió el dinero de su Señor. Hay mucha gente que ha recibido dones, tienen dones de sanidad, tienen dones de predicación, tienen dones de milagros, pero ¿sabe qué? Han enterrado esos dones. Pero ellos piensan que a lo mejor es mejor enterrarlo. Mejor entierro este talento porque yo vivo una doble vida, soy un hombre que me dedico también a los negocios, o también no tengo la mejor vida como para ponerme a predicar. Entonces piensan que pueden enterrar ese talento. Recuerden ustedes a Jonás. Jonás decidió ir a Tarsis en lugar de Nínive y tuvo graves consecuencias. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Si tú tienes un llamado, no puedes enterrar ese talento, porque Dios te pedirá cuentas, y ahora te voy a mostrar más adelante las consecuencias de aquel que enterró ese talento. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuántos han dicho: yo no soy digno de predicar, yo no tengo el tiempo, yo no soy el más adecuado? Bueno, en la Biblia hay muchos casos, inclusive Moisés dice: yo soy tardo para hablar, no tengo la capacidad, ¿por qué no mejor escoges a Aarón? Pero cuando Dios dice: te voy a usar a ti, no podrás renunciar. Así que si Dios a través de esta prédica te está hablando, es tiempo que reconozcas que has recibido un talento y no puedes rechazarlo. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y con esto no quiere decir que Dios te lo vaya a quitar. Dios no te lo quita, pero tampoco tú puedes revocar el llamado de Dios. Tú no puedes decirle: yo no voy a ir, porque si Dios te dice, tú irás. Y si Dios te está llamando, este es el tiempo que reacciones. Versículo 26. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué interesante que el Señor le dice: siervo malo y negligente. El no hacer el bien pudiéndolo hacer es pecado. Si tú no predicas el evangelio, si tú no das fruto, recibirás maldición. Recuerden la higuera que no daba fruto, y también recuerden la parábola donde Jesús dice, en esta parábola precisamente: cortad este árbol que no da fruto. Y alguien intercede y dice: le demos 1 año más para que dé fruto. Sabes, hace mucho tiempo que yo me tomé muy en serio el predicar el evangelio, y entendí que si yo no lo hacía, Dios me llamaría a cuentas. Hay gente que piensa: es mejor ser un calientabancas, es mejor dar mi diezmo y mi ofrenda. La predicación es para otros. Quiero decirte que no, la predicación es para todos aquellos que son hijos de Dios. El que confiesa a Jesús delante de los hombres, también Dios lo confesará delante de los ángeles. Pero el que lo niega será negado por Dios. Así que tienes que cumplir con tu llamado. Tienes que ponerte a disposición de Dios, poner manos a la obra. Efesios 4:8 dice: por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Todos tenemos un don, todos tenemos un llamado y debemos cumplirlo. ¿A qué te llamó Dios? ¿Qué vas a hacer por la obra de Dios? No me digas que solamente dar tu ofrenda, tu diezmo, calentar esa banca vieja donde te sientas todos los domingos. Tienes un llamado de Dios y tienes que cumplirlo. No entierres tu talento, porque Dios te pedirá cuentas de él. Hoy te comparto 4 palabras clave del episodio número 43, titulado El Padre y la parábola de los talentos. Número 1, Dios repartió dones a todos, a cada uno según su capacidad. Número 2, la empresa de Dios tiene el enfoque de salvar vidas. Número 3, el que no valora lo que tiene, lo perderá todo. Y número 4, quien entierra su llamado será condenado. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya.
Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.